Amén, amén. Shalom, shalom. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. En este día, una vez más, aquí con ustedes, el pastor Efraín Valverde, de Ministerio Restauración, compartiendo la palabra de Dios en este tiempo crítico, crucial, histórico y profético. Hoy continuaremos con una enseñanza muy importante y muy mal entendida también, y es necesario compartirla a la luz, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a compartir. La Biblia dice que la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete y usamos la misma palabra de Dios para explicar los misterios, lo profundo, lo que está escondido, lo que está escondido, lo que está en misterio. Dios así lo designó no para que permanezca en misterio ni escondido, sino que para que sea revelado. Y Dios revela su palabra a sus hijos, a los que le temen. Hay mucho que llevamos en esta serie que comenzamos. Es la enseñanza 112, 113 y hoy es la 114. Así que comenzamos en la 112 y iniciamos esta enseñanza y repetimos, o más bien continuamos seguimos con la continuación el día de ayer. Entonces, esta enseñanza vamos a aislarla para hacerla llevar, porque es hacerla llegar a particularmente a pastores, líderes, para que puedan compartir esto. Muy importante porque tiene una aplicación práctica a nuestra vida hoy en día. Recordemos que la palabra de Dios no es meramente profética, es también práctica. Y la práctica, la aplicación, si fuera solamente profética, sin la aplicación práctica, fuera meramente, la palabra se me escapó, teórica. Pero la palabra de Dios no es meramente teórica, es práctica, tiene aplicación práctica, o sea, tiene que ver con nuestra vida hoy en día, tiene que ver con lo que está ocurriendo. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a identificar lo que está ocurriendo, porque es el cumplimiento de la misma palabra. Vamos a continuar, pero cada vez que continuemos, vamos a regresar al verso 1, para que no olvidemos los fundamentos de la enseñanza. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses. Esta enseñanza va a ayudar a mis hermanos para que puedan discernir cuando se enseñe sobre el anticristo, que vendrá a engañar, que va a sentarse en el templo de Dios en Jerusalén. Es la enseñanza popular, pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios enseña. También estamos explicando lo que está ocurriendo hoy en las ciudades de los Estados Unidos. La gran rebelión, miramos las protestas, pero ahora se han pasado de meramente protestas, ahora también son rebeldías y violencia, un odio tremendo que se ha desatado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 en adelante. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a él, la venida y el recogimiento de la iglesia. Verso 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. No, la palabra más apropiada sería que no os mováis fácilmente de vuestro pensamiento, de vuestra mente, que está firme. Tengo la Biblia aquí paralela a español e inglés. Y en ciertas ocasiones la traducción española es más apropiada que la de inglés y a veces la del inglés. En inglés dice, that ye be not soon shaken in mind.
que no os mováis fácilmente de vuestro pensamiento, de vuestra mente. La mente debe estar ceñida con la palabra de Dios, firme, una mente sana. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como nuestra palabra por medio de un púlpito, de la prensa, de todo lo que está ocurriendo. Nada, no os conturbéis por nada, por rebeliones, por pandemias, por guerras, lo que venga, no os conturbéis, estad firmes, no os mováis fácilmente, no sean fácilmente conmovidos, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. Ahí está la advertencia. No os engañe nadie en ninguna manera, porque estamos viviendo en un tiempo de gran engaño. Pues ya expliqué cómo el día de ayer, cómo la concentración de cumplimiento de las palabras, las profecías, al principio del tiempo de la gracia y la concentración también del cumplimiento de las profecías al final del tiempo de la gracia, el tiempo en que ustedes y yo estamos hoy. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía. Ya hablamos, expliqué qué es la apostasía, y si alguien no ha escuchado las últimas dos enseñanzas, no voy a repetir la explicación, puede regresar a la enseñanza 112 y 113. No vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, entonces entendemos hoy que la apostasía produce la manifestación del hombre de pecado y el hijo de perdición. Llegamos aquí, lo leemos el verso 4. Y el hombre de pecado y el hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Es anticristo, es antibíblico, es anticristo, porque está en contra de todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Aquí está lo opuesto, aquí está la paradoja, aquí está la contradicción. Está contra todo lo que se llama Dios o que se adora, y luego al otro lado de la moneda se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ahora aquí se presenta como Cristo. Aquí hay dos facetas, dos caras, entonces, uno en contra de Cristo, el anticristo, y aquí haciéndose pasar por Cristo. Y vamos a explicar eso. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Tengo dos cosas que voy a tocar en esta ocasión, y una de ellas voy a explicar primero lo más sencillo, creo más fácil de explicar. Vamos al verso 7 y luego vamos a regresar al verso 4, a explicar el verso 4, cómo es que se opone contra todo lo que es Dios y luego al mismo tiempo se presenta como Dios. Y verso 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, no es la primera vez que Pablo habla a los hermanos, sino que está repitiendo lo que anteriormente les había enseñado. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, para que entre en todo su fulgor, porque ya está obrando el misterio de iniquidad,
Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Vamos a explicar también eso. Pero vamos a ver el misterio de iniquidad, el misterio de anomía. Es la palabra griega, el misterio de anomía. ¿Qué es anomía? Sin ley, rebelión contra la ley. ¿Qué produce la anomía? El que no respeta la ley. Entonces eso produce anarquía. Anarquía es desorden. No hay orden, no hay ley, no hay reglas. Cada quien hace como se le antoja hacer. Esa es anarquía. Anarquía trae un desorden terrible y siempre trae violencia a los inocentes. Aquí estamos mirando entonces el misterio de iniquidad, el no respetar las leyes. Expliqué en la enseñanza 112 de que el mundo pecador, la gente pecadora, ¿qué hacen? Quebrantan la ley de Dios. La gente que adultera, quebrantan el mandamiento de Dios. No adulterarás. El que fornica, el que se emborracha, la Biblia habla en contra de la borrachera. Los que roban, la Biblia habla en contra del robo. El homicidio, la Biblia habla en contra del homicidio. Las maldicencias, la Biblia habla en contra de las torpes palabras y maldiciones. Prohíbe. Los que consultan a brujas, hechiceros, hechiceras, la Biblia prohíbe el consultar a esa gente. Todo lo que el mundo vive, todo lo que hace, pecados descarados, esos es anomía, no respetan la ley. Los criminales, las pandillas, los carteles, todo eso es una ciudadanía, escuchen bien la palabra, una ciudadanía fuera de control. El tráfico de niños, tráfico de humanos, las violaciones. Esa es una humanidad sin freno, desfrenada. Una humanidad desfrenada, sin ningún freno. Y alguien dirá, pues así está escrito, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Pero quiero que me escuchen muy bien lo siguiente. Una humanidad sin freno, sin temor de Dios, sin respeto a la juventud que no respeta a los ancianos, la falta de prudencia, la falta de respeto, groseros, sin temor de Dios, no temen ni a Dios ni a hombre. Y estamos mirando hoy en día ni respeto para las autoridades como los policías. Eso es un desorden, el misterio de anomía. Y lo estamos viendo desarrollarse. Pero hay algo más aquí, muy importante. Esto es muy importante lo siguiente que voy a explicar. Y lo siguiente que voy a explicar es esto. Cuando los malos, los pandilleros, los drogadictos, los borrachos, los que están en las prisiones, cometen crímenes, es terrible y afecta a la sociedad. Pero no se compara, oigan bien, no se compara todos los pecados que he mencionado, todos los crímenes, porque el crimen es el quebrantamiento de la ley. Y las mismas leyes de la tierra están basadas en la palabra de Dios. No, esto es lo que enseguida voy a explicar, es exactamente lo que estamos hoy viendo.
desarrollándose aquí en este país. Y es esto. Y la palabra clave es cuando la ciudadanía no respeta la ley, ni las leyes terrenales, ni las leyes morales. Cuando un padre de familia, y lo miramos, no respeta su matrimonio, no respeta su familia, y se va a la calle y anda de sinvergüenza, que es todo eso trae un caos terrible a la sociedad, y lo estamos mirando. Y no es nuevo esto, pero lo vemos incrementando. Y más vemos la gente descaradamente pecando abiertamente, cometiendo crímenes abiertamente. Pero no se compara. Esto apúntenlo, por favor. Todos esos pecados de los cárteles, de todos los pecados de los pandillas y narcotraficantes y los que trafican la prostitución, los que venden niños, los que venden todo eso, el daño que causan, que es masivo, no se compara. Cuando los que quebrantan la ley son la misma ley, los mismos gobiernos. Cuando los que están en autoridad, oigan bien, cuando los que están en autoridad son quebrantadores de la ley moral, la ley terrenal que está establecida sobre la ley moral. Es cuando entonces entramos aquí, es lo que la Biblia habla, se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y voy a explicar esa expresión. Son muchas expresiones en la Biblia simbólicas, tales como, me estoy aquí adelantando un poco, la Biblia habla de la gran ramera. Pues todos sabemos que no estamos, va a venir una gran ramera inmensa, gigante, y se va a sentar sobre las aguas. No, está hablando simbólicamente de una religión. Dice la vi sentada una gran ramera sentada sobre las aguas. Las aguas representan las naciones, las multitudes de gente. La ramera simboliza entonces una religión, un movimiento, una institución religiosa que tiene influencia sobre naciones y multitudes de gente. Es el primer ejemplo. Y vamos a encontrar el falso profeta, el hombre de pecado. Todos son símbolos representando instituciones, representando sistemas que influencian a millones de gente. ¿Me están entendiendo? Voy aquí lentamente, pero aquí estoy explicando esto. Estoy diciendo que cuando las autoridades se convierten, oigan bien, porque es lo terrible que sucede con las autoridades, cuando las autoridades se corrompen, los que están en gobierno para guardar el orden, oigan bien, porque cuando la ciudadanía está fuera de orden, pues todavía está el gobierno que puede poner un cierto orden a la nación, a las ciudades, a los barrios, para que no haya anarquía. Pero ¿qué tal cuando los que deben guardar el orden se desordenan y quebrantan la ley? Ahora voy a decir esto, es lo más tremendo, porque es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Los que están en autoridad son los legisladores. ¿Qué es legislador? El legislador es aquel que hace las leyes, son los que hacen, formulan, establecen las leyes. Y todo mundo se sujeta a esa ley o paga las consecuencias. Cuando no se sujeta a esas leyes, entonces es un quebrantador de ley, es un criminal. El que quebrante la ley comete un crimen. Ahora, sabemos que hay diferentes tipos de crímenes. Hay otros más graves que otros, sin embargo, todos llevan castigo y consecuencias. Pero oigan bien lo que sucede. ¿Qué sucede cuando los que están en autoridad, los legisladores, se corrompen?
cuando se hacen ellos mismos los quebrantadores de la ley. ¿Saben lo que sucede? Ellos establecen nuevas leyes, rompen las leyes como están en autoridad, eliminan las leyes que estaban y establecen nuevas leyes. Oigan bien, cuando los que están en autoridad se corrompen y ya no hay temor de Dios, ya no hay fundamento, ningún fundamento bíblico, entonces los legisladores legislan y hacen legítimos los pecados y los crímenes. ¡Qué tremendo! Cuando los líderes, el gobierno, ellos si ellos se consideran que están sobre la ley porque pueden legislar nuevas leyes. Quiero que lean conmigo un salmo que ya hemos leído y luego voy a dar un ejemplo de las leyes que se han legislado porque los líderes se están corrompiendo más y más y más y más. Y cuando los líderes de gobierno vayan estableciendo nuevas leyes que están en contra de la palabra de Dios descaradamente, entonces tú y yo, la iglesia, vamos a convertirnos en criminales porque no vamos a sujetarnos a esas leyes. Entonces, ¿qué hacen con los criminales? Los arrestan, los persiguen, los encarcelan. Es el misterio de anomía, el misterio de iniquidad que ha venido a base de la apostasía del que antes vivía en la verdad y se aparta de la verdad. Se convierten en los peores quebrantadores de la ley. Y voy a dar ejemplos muy específicos sobre esto. Salmo 2. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes, o sea, las naciones? ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué? La palabra aquí en inglés es la traducción del griego al inglés. Why do the heathen, los paganos, rage? Rage, ¿qué es rage? Es rabia. ¿Por qué se llenan de rabia las gentes? Esta palabra describe perfectamente la mentalidad, no de cualquier gente, oigan bien. Y los pueblos piensan vanidad. Aquí está. Estarán los reyes de la tierra, los presidentes, los senadores, los congresistas, los gobernadores, los alcaldes. Estarán los reyes de la tierra, porque los reyes representan los líderes. Y príncipes de la tierra consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas, sus bandas, sus ataduras. Rompamos. ¿Cuáles coyundas? La ley moral. No matarás, no hurtarás, no cometerás homicidio, etcétera. Todas las leyes morales están fundadas sobre los 10 mandamientos aquí en este país. Por eso en las cortes aquí en los Estados Unidos, en algunos todavía están en el Washington, D.C., está en la Corte Suprema en la pared, voy a chequear si está todavía, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque reconocían que las leyes de la tierra estaban fundadas sobre leyes absolutas, no relevantes. Todo es relevante, todo es no. Tiene que haber absoluta. ¿Y quién determina qué es absolutamente bien y absolutamente mal? Tiene que ser una deidad, tiene que ser Dios. Pero entonces, ¿qué ha llegado el tiempo? Cuando se corrompen los líderes, entonces ellos consultan los líderes de la tierra. Y estamos viendo eso, mis estimados hermanos, aquí en Estados Unidos. Y lo que sucede aquí, como es el país más poderoso, afecta a México, Latinoamérica, afecta al mundo entero. Pero hay todavía otro país
que otro continente, que es el continente de Europa, el continente europeo, que van adelante de los Estados Unidos con esta corrupción, con lo que es la corrupción moral. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero leemos lo que dice la Biblia: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Aquí está escrito, eso va a suceder. Viene el día que tendrán que dar cuenta las naciones y los reyes de la tierra. Pero lo que estamos aquí explicando es el misterio de anomía, el misterio de iniquidad. Ya está obrando el misterio de iniquidad. Y esta apostasía, quebrantamiento de la ley, apostasía, manifiesta, produce el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mañana explicaré el verso 4, las dos caras opuestas, en contra de Dios y haciéndose pasar por Dios. Pero el punto más importante de hoy es que estemos conscientes que estamos mirando, por ejemplo, en Seattle, Washington. Oigan bien, un segmento del gobierno aquí en los Estados Unidos, que son los demócratas y el lado izquierdo, están aprobando, mañana voy a explicar cuáles leyes, cuáles pecados, crímenes inmorales, que en el tiempo pasado serían crímenes, pero ahora no son crímenes, ahora son legales. Estamos mirándolo cumpliéndose delante de nuestros ojos. Me voy a adelantar: legalización de la marihuana, de drogas, legalización de la prostitución, legalización del matrimonio del mismo sexo, legalización del aborto, el homicidio de criaturas de 9 meses. Todo eso son leyes. Y los líderes se siguen corrompiendo. Y lo que estamos mirando, ese es el pleito, lo que estamos ahorita en el punto clave. Esta nación puede irse para un lado o para otro lado. Está en ese balance. Hay guerra. Hay gente justa todavía aquí orando. Por eso es tan importante que la iglesia ore. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Pero si la iglesia está dormida, está adormecida, está cada quien en su segmento, en su grupo, peleando por... ya no es tiempo de las divisiones, no es tiempo de estar separados, ya no es tiempo de cada quien levante, que tanta gente puede levantar. No, el infierno está sobre este país, sobre el mundo. Y puede irse para un lado. Este año es año de elección. ¿Para qué lado se va a ir el país? ¿Para qué rumbo se va a ir? Voy a concluir con esto. En Seattle, Washington, anarquistas, gente sin respeto a la ley, aprovechándose de la injusticia de un policía. Pero si un policía es corrupto, no todos son corruptos. No todos. Se necesita la ley. No son ángeles, pero la ley es necesaria. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tomando una sección de la ciudad de Seattle, Washington, y la alcalde de la ciudad los está dejando. Y diciendo, no, están bien, que quemen edificios, no le hace que hagan esto, lo otro. Tienen razón, tienen mucho coraje. Y prometiéndole hacer legislar leyes como ustedes no se imaginan. Prometiendo, y cierro con esto, si no es reelecto el presidente Donald Trump en el mes de noviembre, es el único vaso humano que Dios está usando para detener la avalancha de la anomía, una corrupción completa del gobierno, leyes inmorales, y que van a traer entonces a todos los que no se sujeten a esas leyes. Cuando un pastor no quiera casar a 2 mujeres o un pastor no quiera casar a 2 hombres, entonces va a ser castigado. Eso es lo que se está empujando y está empujando. Pero estamos todavía en ese punto en que todavía no está totalmente abiertamente ya desarrollado. Pero es exactamente lo que está sucediendo cuando los que están en autoridad tuercen y cambian las leyes.
Dios les bendiga. Tengo mucho más todavía que decir sobre esto, pero hasta aquí vamos a llegar. Continuamos el día de mañana. Les invito a que lean la escritura, lean la palabra de Dios y no nomás admiremos lo que está, digamos, ¡ay, qué tremendo! No, sino que reaccionemos y establezcamos una vida de oración. Esto es urgente. Eso va a ser el siguiente tema, estableciendo una vida sólida de oración. Que cada creyente sea un intercesor. Es mi hermano, es lo único que está deteniendo. Porque aún los líderes que están ahí hoy en poder no están si Dios no los pone ahí. Entonces necesitamos orar al Señor, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos la libertad, todavía estamos libres, todavía podemos orar a Dios, todavía podemos servirle abiertamente, todavía puedo predicar por estos medios, todavía lo podemos hacer, hay que aprovecharlo. No es el tiempo de bajar la guardia, no, Señor, es el tiempo de levantar los ojos y estar velando y orando. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde. Es el deseo de su hermano, Pastor Efraín Valverde. Amén. Amén. Si alguien tiene alguna petición de necesidad, oramos al Señor por ella. Amén. Me pidió alguien, dijo, por favor, no dejen de orar porque cada petición que hemos presentado, Dios la ha contestado. A Él sea toda la honra y la gloria. A Él sea toda honra y gloria. Amén. Hermana Alicia Vinia, pido oraciones por mi salud. Padre, en este momento, tú has dicho que el que pide recibe. Mi hermana es tu hija que te ha servido, Señor, que ha pasado por muchas aflicciones y tú estás con ella. Yo sé, sabemos que no la has abandonado. Señor, pero también te pedimos, Señor, que extiendas tu mano ahora de sanidad sobre tu hija, como te lo ha pedido, Señor, porque sus ojos quieren ver tu gloria. Y tú le dijiste que estuviera quieta y que vería tu gloria. Lo creemos. Nos juntamos, Señor. Lo creemos. Aleluya. Y declaro nueva fuerza sobre mi hermana. Y en este momento sanidad de hermana Alicia desde su mollera hasta la planta de sus pies. Proclamo la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo en sanidad, en restauración. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Aquí tenemos Sister Becky Medina asking prayers for Sister Melinda Reyes. She needs surgery on both knees. She is unable to walk. Hermana Becky Medina pide oración por la hermana Melinda Reyes que necesita cirugía en ambas rodillas. No puede caminar. Padre, tú eres el Dios de milagros, el que resucitas a los muertos. ¿Qué son unas rodillas para ti? Nada, aleluya. Sí, Señor, tú dijiste, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, Señor, en este momento declaro y proclamo sobre mi hermana Hermelinda sanidad en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Que aquí tenemos, estoy viendo aquí la línea. José y Maggie Rodríguez, pido oración por mis hijos. Amén. En este momento declaramos sanidad, bendición, protección, salvación, sobre dirección y el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus hijos. En el nombre de Jesucristo, mis hermanos, proclamen la Escritura. Dijo el Señor. Será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Proclamen esa escritura al Señor por sus hijos. Amén. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Tatita Figueroa, bendiciones, pido oraciones por mis niñas que están muy agripadas y con una tos fuerte. Heidi y Amy. En el nombre de Jesucristo proclamamos sanidad sobre Heidi y Amy. Toca sus gargantas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Que se recuperen. Marta Quinde, pido oración por mis 3 hijos, Erika, Josué y Eric Figueroa, por salvación. Amén. Así está escrito. Porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Hechos capítulo 2 y verso 39.
Ore esa oración sobre sus hijos, mi hermana. Diga, Señor, tú dijiste, la promesa es para mí y para mis hijos. Amén. Salvación y llenura del Espíritu Santo. Amén. Vicky Castillo de México, esposa del pastor Rubén Castillo, por Jocabet, por Joca, que el lunes entra a cirugía de matriz. Padre, te pedimos en este momento por Joca, Señor, por Jocabed, que extiendas tu mano sobre ella, Señor. Es tu hija, ellos te sirven, te aman, Señor, y tú conoces la petición de su corazón. Obra, Señor. Declaramos el milagro sobre Jocabed en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Lucy Estrada, Dios lo bendiga, pastor. Pido oración por la salud de mi esposo. A este verdad dice, espero. De mi esposo tiene mucho malestar en el cuerpo y mucho cansancio. Amén. En este momento pedimos por su esposo, de Lucy, el esposo de Lucy. Señor, quita ese malestar y dale una renovación de fuerza, Señor. En el nombre de Jesucristo. Así se ha hecho. Amén. Nidian Fabre. Bendiciones, hermano. Pido oración de Esmeraldas, Ecuador. Lorena y su hija, que el Señor la edifique. Eloísa. Amén. Pedimos en este momento por Lorena y por su hija. Que el Señor la edifique. Eloísa, su hija Eloísa. Sí, Señor. Levanta su fe, fortalece su fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo Barragán, Garibay, desde Canadá. Dios les bendiga. Siempre saludos a familia. Ore por mi familia. Amén. Bendecimos la familia de Pablo Barragán, Garibay, en el nombre de Jesucristo, con bendición, protección, dirección y redención, en el nombre de Jesucristo. Lucía Franco, pido oración por mi familia. Otra familia, Señor. Bendice esta familia con salvación, bendición, redención y protección. Amén. Y sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermana Tina. Mañana le recordamos a todos que mañana es el día de ayuno, que vamos a unirnos con nuestros hermanos de Sonora para que Dios los libre de la plaga maligna allá en toda área, esa área donde ha causado estragos. En el nombre de Jesucristo. Mañana, todos los que podamos entonces participar, hagámoslo juntos, unánimes. Jacinta Molina, oraciones por Eric Vera y Ethan Ramírez. Sí, Señor, te pedimos por Eric Vera y Ethan Ramírez, Señor, tú sabes cuál es la necesidad. Salvación, redención, protección, sanidad, nueva fuerza en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pablo Garibay, gracias a Dios que aquí no está el virus. Mucho en Manitoba está desacelerando los casos. Amén, gloria a Dios. Lo que es en Canadá, gracias a Dios por ello. Amén. Araceli, pido la oraciones por mi familia, por protección y redención. Así sea. Declaramos protección y redención sobre la familia de Araceli Abundes en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Viviana Risco, pido oración por mis 4 hijos, Maffer, Stephanie, Crystal y Ezequiel, y por su esposo Fernando. Señor, te pedimos por estos 4 hijos y por el esposo de Viviana Risco, Señor, por salvación, redención, sanidad, por llenura del Espíritu Santo, Señor, sobre esta familia. Ruth Araiza, pido oración por mis hijos Isaac, Caleb, Jonathan, para salvación. Amén. Ruth, declara la palabra de Dios sobre tus hijos. Y tú usa la palabra y dile, Señor, tú dijiste, porque esta promesa es para vosotros. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Aleluya. Declara esa palabra todos los días sobre tus hijos, Ruth. Amén, amén. Ada Vázquez, paz de Cristo, pido oración por mis tíos Camelia Méndez Robles y su esposo Miguel Soto por sanidad. Tiene Parkinson's, mi tío, y por sus hijos
Silva, Nelson, Sergio y Miguel Ángel, Mike, que Santiago Soto. Amén. Te pedimos por Camelia, Señor, por Miguel, por sanidad. Para ti no es nada el Parkinson's disease, Señor, es como un catarro para ti. Declaramos sanidad sobre él. Y también por sus hijos, por Silvia, Nelson, Sergio y Miguel Ángel. Amén, en el nombre de Jesucristo. María Salgado, pastor, pido oración una vez más por mi madre, por sanidad, y por la familia de mi esposo en Cihuatanejo también por sanidad. Amén, sí, Señor. Una vez más pedimos por la madrecita de mi hermana María Salgado, por sanidad en el nombre de Jesucristo. Y por la familia de mi hermano Elgan allá en Cihuatanejo, en el nombre de Jesucristo, por sanidad. Así se ha hecho en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Rosalba Vargas, primero Dios, mañana ayuno para pedir por la misericordia del Señor Jesucristo para todas las iglesias y congregaciones del mundo entero. Amén, amén. Así sea, así es. Pues creo que hemos cubierto todas aquí las peticiones en este día, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito, les provoco para que compartan estos mensajes con sus contactos y repasen estas escrituras porque son muy importantes. Estamos ya viviendo en el futuro, ya llegó el futuro. Amén. Margarita Mejía, oración por mi familia Risco Mejía. Sí, Señor. Pedido, tú sabes cuál es la petición: salvación, redención, sanidad y protección y dirección sobre la familia Mejía, en el nombre de Jesucristo. Beri Serna, pido oración, las oraciones por la familia de una amiga, Laricpa Ramírez Durán, que Dios sea quien los fortalezca en estos momentos. El Señor conoce cuál es su necesidad y oramos por ellos. Que el Señor conteste según su petición y necesidad en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos amados. Un saludo de parte de su servidor, mi esposa, y servidor en el nombre del Señor. Y aquí continuaremos el día de mañana. Esta es la tercera enseñanza en esta última serie, número 112, 113 y 114. Repasémoslo porque es una explicación a, a, absolutamente precisa de lo que estamos hoy viviendo y de lo que está por delante también. Dios les bendiga, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y decimos todos, amén, amén, amén. Hasta mañana a las 8 de la noche, con el favor de Dios.